Amigos, la designación de dos representaciones diplomáticas fuera del gobierno, hechas por el gobierno, pero fuera del gobierno, una dentro del Partido Colorado y otra dentro del Partido Nacional, ustedes ya lo saben, en pocas horas, en pocos días, levantó una turbonada llena de partículas, pero una, una de las primeras reacciones que hubo, y muy enfática, fue la del senador Sergio Botana. Dijo, nadie tiene el derecho de andar haciendo designaciones del partido de otro sin que se entere. Entonces yo tengo una pregunta, y es para usted, Sergio. ¿Cómo le va? Bienvenido. Los buenos días Buen día. y a la ¿Quién enorme tiene que audiencia de informar? Canal 5. ¿Quién tiene que informar? ¿El que hace el Pero el ofrecimiento o el que recibe gobierno, la oferta? bueno, los dos, pero Ah, el primero es quien va a designar, a quien se le ocurrió la idea. ¿Cómo va a designar a alguien de otro partido sin decirle al otro partido, sin tener la mínima delicadeza de decirle al otro partido, mirá, preciso a fulana de tal? pero el presidente Y dice, en el caso de nuestro partido, pero el no tengo expresidente de la la más calle mínima dice que se enteró duda. por la prensa. Bueno, claro, Entonces, si ni la calle se enteró, ¿por qué le pide a otros ¿se que imaginan los no pobres hagan mortales como nosotros? ¿Por qué le pide a otros de otros partidos que hagan lo que no hacen los miembros de su partido al A ver, recibir a la ver, a ver, oferta? a ver. Claro, usted le está pidiendo al gobierno que le informe al Partido Nacional, cosa que podría ser correcto, ¿no? No sé, pero no le está exigiendo a la designada que le informe oficialmente al partido. No le pido, sí, le pido. Ah, bueno, cuente. Pero primero le pido al que se le ocurrió la idea. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿O es que acaso le fueron a pedir? Y si le fueron a pedir, que aclare que le fueron a pedir, que cuente que le fueron a pedir. Pero en realidad debo suponer, A ver. debo suponer que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, de su canciller, bueno, de los elencos políticos responsables de estas cosas, que tienen una iniciativa y bueno, y qué cuesta llamar a un partido con el que hay diálogo todos los días, con el que hay negociaciones de los espacios de contralor del gobierno, que hay discusiones de veñas, con quien estamos trabajando leyes ahora nomás, esta tarde, volvemos a trabajar intensamente el tema de la caja profesional. Durante el Hubieran fin de dicho que sí, semana tuvimos 1000 conversaciones. hubieran dicho que sí. Y en el caso de Beatriz Argimón estoy seguro de que los blancos hubiéramos dicho que sí y de que lo hubiéramos tomado como un honor. Ahora lo tomamos como una ofensa, como una bofetada, O sea, es una cuestión de forma y no de fondo. O sea, Argimón consideran que es apta, digamos, o que cumple con las condiciones para tener para generar una representación en el exterior. Si el país pide el concurso de alguien de nuestro partido para la representación del Uruguay, nuestro partido nunca lo va a negar, nunca. Ahora, hay que tener un mínimo de respeto por los demás. El otro caso me parece un poquito distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el otro caso ya había algunos vínculos ahí de ataques políticos al gobierno anterior, de acuerdos juntos, bueno, hasta quién era la defensa de quién. Entonces, ahí capaz que existe algún otro tipo de cosas, es lo que suponemos todos. Sergio, pero la senadora Bianchi acusa de eso a Beatriz Argimón, de haber operado durante los últimos 5 años, lo acusa explícitamente de haber operado para el Frente Amplio. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, termina dando lugar a esas cosas, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que termina dando lugar a esas cosas, toda esta situación? Pero lo que dice Bianchi es ¿O responsabilidad fue del acaso gobierno. algo, o fue con intención de dividir a nuestro partido? Está mal también. Pero Siempre está genera un mal. ruido con Argimón, o sea, genera un problema. Han ¿Y conversado. qué te parece si alguien le hace esas afirmaciones? Obviamente que genera problemas, ¿Pero han tenido una pero instancia de conversación con ella sobre este tema? ¿y no? ¿Y quién la planteó? No, pero ¿Dónde puedes está llamar al planteado el teléfono, tema? che, Beatriz, ¿qué pasó acá? ¿Cómo fue la Bueno, historia? ¿Quién te eso llamó?
¿Por qué no nos avisaste? Es muy fácil, fue la Bueno, vicepresidenta de la pero República. eso ha sucedido, por supuesto. Ah, bueno, no, pero digo. Por supuesto, sí, sí. Estamos hablando de instancias formales, ¿no? O sea que hubo conversaciones. ¿Y Sí, sí, informales. ¿Y cuál es la sí. explicación que dio Argimón? No me las dio a mí. ¿A quién se las dio? No soy yo quien... no, me contaron conversaciones. No, me imagino. No voy a- Sí, miren que hablé con Beatriz y me dijo esto. Claro, no me voy a poner yo ahora. No, bueno. Y una cosa, algunos decían, al principio decían, no necesita venia la designación de Argimón. Ahora aparece otra biblioteca. En caso que el Ejecutivo baje la venia al Parlamento, al Senado, ¿usted la votaría? Ahí vamos a estudiar el caso. La verdad es que fue este tipo de cosas, este tipo de manejo no corresponde. Me gusta poco todo lo que pasó. ¿Pero qué haría si viene el pedido de venia? Bueno, vamos a verlo, vamos a evaluarlo a nivel partidario, habrá que sentarse y conversar. Porque la idoneidad no- dice que está, ¿no? La idoneidad de Argimón para ocupar ese cargo entiende que está. Bueno, supongo que si el gobierno la pide fue la vicepresidenta de la República, tuvo una muy buena gestión, supongo que reúne todas las condiciones para esa representación, pero supongo que además la reúnen todos los embajadores que el país designa, por supuesto. Gabriela le preguntaba recién sobre los comentarios que hizo Graciela Bianchi sobre esto de que, bueno, que Argimón operó para el Frente Amplio durante los 5 años y no contestó. Se quedó como, bueno, genera esas incertidumbres y tal. Me interesa saber qué piensa usted con respecto a lo que está diciendo Bianchi. Es que no lo contesté porque de verdad no tengo opinión y no quiero tenerla. ¿No tiene opinión acerca de si Argimón operó o no para el Frente Amplio, siendo vicepresidente de la República por la coalición, por el Partido Nacional? Yo no tengo, no. Si tuviera algún indicio de alguna cuestión de ese tipo, por supuesto que sería muy otra la situación y lo hubiera denunciado en su momento. Digo, no tengo esos indicios, por lo cual lo peor que puedo hacer es ponerme, en mi caso, a opinar. O sea que la cuestión de forma, digamos, va a terminar generando una situación política porque, como vos decías, bueno, es posible que Argimón sea idónea para ejercer este cargo. Sin embargo, como no nos avisaron, ahora pongo en duda de si tendría que ir o no. Sí, lo primero es que tenemos que tratar de preocuparnos los blancos de que si esto fue una jugada de ajedrez, no le salga bien a quien la hizo. Y lo segundo, o tal vez lo primero, seguramente lo primero, es decirle claramente al presidente de la República que su ejecutivo debe respetar a los demás partidos, que en una república se hace de ese modo. Bien, ¿quieren seguir con No, este tema? digo, hasta aquí, digamos, ustedes formalizan su incomodidad con la situación, se la hacen saber al Ejecutivo, pero dicen que es idónea para ocupar ese cargo. Sí, lo será, lo que no quiere decir que se la vote, ¿verdad? Ah, bueno, eso. Pero Hablando Pero de... ese es un tema que vamos Claro. a estudiar, porque de verdad yo no tengo dudas de que este hombre era apto para presidir colonización, bueno, pero le mintió al Parlamento, Son cuestiones distintas igual, ¿no? así que es lo distinto. Y bueno, que Viera estaría incumpliendo un artículo, o la discusión está sobre si está cumpliendo un artículo de la Constitución. Claro, No parecería pero- ser el caso de Argimón. Sí, es cierto, pero ahora lo quieren designar para otro cargo, a un hombre que le mintió al país, le mintió al Parlamento, que omitió en su currículum nada más ni nada menos que la condición que lo dejaba afuera del cargo para el que se estaba postulando. Pero él mintió. Tengo entendido que quizá a ustedes no les llegó la información, no que haya ocultado. Claro, que se olvidó de ponerlo en el currículum, No se sabe. olvidó, fue un olvido, y creo que Beatriz se olvidó de avisar. O Ay. Yamandú se olvidó de avisar también. O sea, es un tema de olvidos, entonces. Pero perdón, Botana, por más allá yo entiendo que políticamente es relevante, o sea, que la ex vicepresidenta le avisara a su
fuerza política sobre este tema, pero pasado el enojo bueno, pues está bien, Beatriz está muy bien conceptuada y queremos que sea la embajadora de la UNESCO. A nosotros nos gusta ser un partido político, no una fuerza política. Bien. No lo vemos en esos términos de fuerza, de cosas. Lo vemos en términos de la defensa de determinadas ideas y determinados valores. Y no para forzarle situaciones a nadie. Se entiende. Pero usted, ¿no? usted y todos los dirigentes del Partido Nacional en alguna instancia han dicho que primero está el país. Entonces, bajo esa premisa, si primero está el país y Beatriz Argimón es la mujer para el cargo, ¿por qué le negarían la venia por una cuestión de forma? No, pero no es una cuestión de forma. Es una cuestión de falta de respeto. De Beatriz el también. País, y el país se construye también en el diálogo entre los partidos políticos. Falta de respeto de Argimón. Partidos. Falta de respeto de Argimón. Del Ejecutivo. Lo de Argimón, de verdad que, bueno, es una situación fea. Pero el respeto institucional. ¿Y no puede interpretarse también como que el hecho de que el actual gobierno la elija para ir al exterior como consecuencia de que ha quedado un poco relegada quizá ella después de haber sido vicepresidenta, queda un poco relegada en la función dentro del Partido Nacional? Bueno, pero no, la verdad es que no es el gobierno el que tiene que designar a la gente de nuestro partido, ni de ninguno de los partidos de la oposición. Pero de cualquier modo, si el gobierno entiende que es la persona que puede representar al Uruguay, ¿qué le cuesta una llamada por teléfono, una comunicación a alguien del partido y decir claramente, bueno, acá el Uruguay necesita a esta persona, a esta figura para ir adelante, para representarlo? No sé, yo hubiera sido de los primeros en aplaudir y en quedar contentísimo. Y ahora no se sabe si va a aplaudir. No, y ahora la verdad que estoy molesto con la falta de respeto. Sí. No me gusta. La falta de respeto es una cosa, trato de no tenerlas y no me gustan. Y si veo que las tengo en algún momento, pido disculpas. Bien. Sobre ahora el tema caja de profesionales, va al Senado. Por más que el gobierno tenga mayoría en el Senado va a ser muy relevante para terminar de atar este entuerto, porque quedó abierta la discusión para que ustedes prosigan. En ese sentido, el ministro de Economía, O'Donnell, dijo que las modificaciones que se hicieron en diputados ya de por sí van a hacer que en 2 o 3 meses estemos discutiendo de vuelta el tema de la caja de profesionales. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Nacional concretamente con respecto a lo más discutido que fue el aumento de aportaciones a activos y pasivos para llegar a una solución un poco más de largo plazo? Sí, hay un punto que es bastante más grande y bastante más importante que la suba en los puntos de las aportaciones o la creación del impuesto. No estamos frente a una solución. Esta solución dura poquitito. Comparte con O'Donnell. Sí, lo dije en sala, sí. Además. Esto es así. Esta solución dura poco y como dura poco no alienta a nadie a incorporarse al sistema, que es la única solución que el sistema tiene para seguir funcionando. Va a aumentar la fuga de un sistema en el cual la gente se ha venido disparando porque las rigideces, las inflexibilidades, algunos supuestos de carrera siempre ascendente. La verdad es que el sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja de Profesionales ha ido expulsando gente. Entonces, estamos ahí frente a un gran problema. Si no generamos una reincorporación masiva, no lo vamos a hacer. Y las soluciones que tenemos arriba de la mesa, y no son las más inteligentes para generar mejores expectativas. Primero porque el Estado
pone platanales, ya sea directamente o a través de un endeudamiento. Porque los profesionales, si pusieran más, en este momento empiezan a poner menos, pero si pusieran más, van entonces a pagar más por una expectativa de retorno menor, porque se les va a poner un tributo después cuando sean pasivos. O sea, pago más para recibir menos. Lo empiezo a comparar con otras alternativas que hay en el mercado, como ir a contratarme un seguro de renta vitalicia. Y bueno, y todo aquel que no tenga obligación de estar en el sistema, se va. Entonces tenemos que buscar, tenemos que ponerle ingenio a la cosa. No hay tiempo, Botana. Julio, Claro, la ¿cómo se caja hace? deja de pagar. Bueno, yo no creo tampoco que Bueno, se no va a dejar de precise- pagar porque el Estado va a Yo no darle creo plata. que se precise tanto tiempo. Pero creo que tenemos que abrir la cabeza y tener el tiempo mínimo para sacar algunas cuentas. En Uruguay siempre las cosas se llegan, ¿no? Resolvimos lo de los 1.500 millones de dólares en una tarde y evitamos el default que algunos pedían a gritos. Uruguay, y más cuando del otro lado hay gente que tiene voluntad de solucionar. Lo que no tengo voluntad sí es de ponerle un ticket sobre los medicamentos, de aumentar el ticket sobre los medicamentos. Esa es una cosa que, o sea, la gente que está en situación más vulnerable, enferma, son los únicos que terminarían poniendo. Usted como economista, ¿qué plantea concretamente? Bueno, yo hice algún par de propuestas al ministro de Economía y al subsecretario para empezar a conversar. ¿Se puede conocer cuáles son? No me gustaría hacerlas públicas antes de tirar unos números. Y quien tiene que tirar los números son ellos. ¿Tienen un encuentro ahora para poder discutir esto? Hemos estado en diálogo telefónico, sí. ¿Y qué tipo de ambiente ve en torno a esas propuestas? No, ¿Hay bien, posibilidades bien, de que cuajen? Bien, porque todos en realidad sabemos que estamos frente a un problema al cual no le estamos dando una solución. Los aportes de los activos son del 18,5%. Como no se votó un incremento al 22,5%, a fin de año se cae esto de los 2 puntos adicionales y volvemos al 16,5%. O sea que por ahí se agrava el problema. No tenemos el tributo sobre los pasivos. Entonces, los únicos que están poniendo plata genuina son los timbres. La diferencia en el reajuste de los timbres, que al hacerse por índice medio de salarios, Quedó se van desacoplado. encareciendo relativamente Claro. a lo largo del tiempo. Pero es la única plata genuina. Lo demás es rentas generales o endeudamiento en una proyección en la que nunca los ingresos van a igualar a los egresos. ¿Y hacia dónde va la solución cuando se discuta ahora en el Senado? ¿Hacia dónde debería, para qué lado llega la discusión? Nosotros tenemos que meter 2 o 3 medidas fuertes para reincorporar a profesionales y para incorporar nuevos profesionales. Y tampoco desvestir un santo para vestir al otro. Porque si yo debilito un sistema para habilitar el otro, con la plata la voy a tener que poner del Estado en otro lado, pero va a seguir pesando sobre el trabajo nacional, ¿no? Porque esto de que rentas generales no lo paga nadie, no. Rentas generales lo paga todo el trabajo nacional, bueno, y si esto además genera algún tipo de proceso de crecimiento de precios, lo pagan más los de ingresos fijos. ¿Y cómo que se hace disminuyen para su- no desvestir a esos otros santos? Bueno, yo he tirado alguna idea, pero no tengo ganas de adelantar, digo. Bueno, Sí, porque además cuando se habla como borrador
que es la manera de hablar en estas cosas, entre la gente de buena voluntad y nosotros lo que sí tenemos es la mejor de las voluntades para darle solución al tema de la caja profesional. El Colegio de Contadores tiró una solución que a mí me parece, desde el punto de vista de la ampliación del escenario, me parece muy buena. ¿Cuál es? ¿La de que los activos también aporten? No. Claro, la de que los profesionales que están en el Estado no le sacar una parte de lo que aportan de las AFAPs y volcarlo a caja profesional. Yo tengo alguna duda porque cuando hicimos la reforma previsional general, la del régimen general, a las AFAPs le disminuimos fuertemente el porcentaje de aporte. Entonces, si ahora le sacamos una porción tan significativa, cuidado con comprometer el otro sistema. Después, por ejemplo, cuando le pedimos que pasen el IAS que pagan los profesionales a caja profesional. Bueno, eso puede ser legítimo, puede tener una alta legitimidad. También uno podría decir, bueno, no, el IAS tiene que tener una parte de componente solidario, o sea, no sería todo para la caja, pero bueno, todo o una parte, en definitiva, está bien, se puede pasar, pero en rentas generales va a tener que financiar el otro lado. Entonces, estas cosas son las que tenemos que ver cómo avanzamos, cómo tenemos un rato para avanzar en estos días y sacar algo adelante. Lo que hay es eso, buena voluntad de trabajo, ideas de sugerir, de escuchar, de ser escuchado. Un régimen de reincorporación de deudores le planteé, que creo que puede reincorporar más que el que tenemos arriba de la mesa. Eso viene de aceptación general. Nos tenemos que ir a una tanda, pero quiero preguntarle por el proyecto de ingreso a las intendencias. ¿Se sigue oponiendo férreamente al mismo tal cual está redactado? ¿Qué pasó? Pero gracioso porque... No le resulta gracioso a mucha gente, ¿eh? Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que no les resulta gracioso? Y bueno, que haya gente que se opone a una regulación que parece de sentido común. Pero es una regulación que ya existe, y existe por la Constitución de la República, y la queremos poner por ley. Queremos modificar desde la ley la Constitución de la República. No es un problema contra el ingreso. Esta ley no es una ley por el ingreso, por concurso, por sorteo. Esta ley es contra las juntas departamentales y contra los gobiernos departamentales. Pero perdón, Botana, porque tenemos poco tiempo. Pasa al Senado, usted está en el Senado, ahí eventualmente se pueden subsanar algunos errores. ¿Qué propuestas concretas va a poner arriba de la mesa? Yo en realidad creo que lo que el Senado debería discutir es, bueno, si alguien cree que las juntas departamentales no tienen las capacidades de contralor que deben tener, bueno, vayamos por el lado de darle a los gobiernos departamentales esas potestades. Pero miren que de estas cosas es facilísimo hablar, ¿no? Pero mañana se certifican con un invierno de estos, se certifican, acá estaba José se certifican los funcionarios, los trabajadores del cementerio. ¿Quién entierra a los muertos? ¿O va a contratar una empresa? ¿O una ONG? ¿Ya no existen los mecanismos, las herramientas para hacer eso? No, pregunto. A ver quién lo va a hacer, porque usted, el intendente, Digo, para le va a hacer decir, un llamado rápido. un llamado rápido, Sí. que entre que se muere la persona porque ahí dice que el llamado es con todas las publicidades, las garantías, los tiempos, se tiene que enterar todo el mundo del concurso. Bueno, Pero pero me implementando- imagino que hay una planificación estratégica Bueno, en eso es caso lo que- de eso es lo que planificación tienen. estratégica y control, ¿no? Un Eso, plan y un control eso en es lo que relación a eso. eso es lo que tienen los gobiernos departamentales. Todos los estatutos de funcionarios votados por 2/3 de las juntas departamentales tienen ese tipo de previsiones.
En el caso de Cerro Largo, le digo, es sorteo, concurso, necesidad social del cargo. Porque el sorteo, la verdad, ganaba un vagoneta que no se había ido ni a anotar. La novia lo había tenido que anotar porque el vagoneta ni había ido, salía sorteado. Quedaba fuera una madre de familia con hijos a cargo que sabía hacer las cosas. El concurso. ¿Quién lo gana? El concurso administrativo de un municipio chico. Seguramente no lo gane un muchacho del municipio. Y nosotros queremos que el beneficio del empleo público del municipio sea para una persona del municipio. ¿Y entonces cómo se elige? Se elige por concurso. En municipios muy chiquititos lo elige casi que una asamblea del pueblo. Porque nos conocemos todos y capaz que ahí está el problema. No, ahí no está el problema. Justamente como nos conocemos todos, sabemos quién es el que está necesitando y tiene la capacidad y la responsabilidad de hacerlo. Pero el Estado no debiera dar no debiera dar un marco legal a eso, es decir, porque... Lo tiene. Miren, la Intendencia de Canelones, por ejemplo, es sorteo, concurso, y en el caso de que se vaya a producir una excepción, el intendente escribe, debe fundamentar exactamente por qué. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. A ver. Los muchachos del barrio Borro o del barrio Maracaná ingresan a la policía y ¿no les parece que también tienen derecho? Que los discriminaron a la hora de estudiar, los discriminaron a la hora de tener alimentación de buena calidad. Y ahora les ponemos las mismas exigencias que a los otros, el mismo puntaje. ¿No será bueno que ellos también tengan oportunidad de acceder al trabajo en la policía? Yo creo que puso Botana el término necesidad social arriba de la mesa, que es el de la discordia, ¿no? Porque no es una figura. El de la necesidad social, el de las excepciones necesarias, y después no hacer tanta gárgara con la palabra descentralización, y siempre andar pisoteando al débil que es el que está lejos y el del interior, que le sacamos los juzgados, le sacamos las escuelas rurales, le cerramos el Banco República. Siempre contra el interior es facilísimo meterse. Pero no me respondió la pregunta, dije, ¿va a orejear entonces la discusión en el Senado sobre la reglamentación? No voy a orejear nada, voy a plantear la posición que estoy... ¿Pero va a plantear modificaciones? Voy a plantear que esto, lo primero que voy a plantear es que este atropello a los gobiernos departamentales, a la Constitución, no prospere. Pero además les voy a decir que por qué no se meten con un sistema de salud que te atiende a los 3 meses y que te opera a los 3 años. Y eso le cae con una policía también, que renunció a la lucha contra el narcotráfico. Pero Sergio, eso también le cae a su gobierno. No, pero... Yo estoy hablando acá de un centralismo político que es transversal. ¿Y por qué no se metieron con eso? Si hubo gente de mi partido que votó en general el proyecto este disparate que un blanco no podría... Se olvidaron que fuimos a revoluciones por la defensa de las autonomías departamentales, de los departamentos. Y ahora le decimos a un departamento que no puede manejar sus funcionarios. Y todavía violando la Constitución, sustituimos a las juntas departamentales. El espíritu de la ley es evitar la muñeca, ¿no? De que se entre por la ventana, que se entre de maneras dudosas. Bueno, pero no es quitándole la potestad al gobierno departamental y sacándole y además generando nuevos problemas. Si quieren eso, discutimos, por ese lado discutimos. Bueno, vamos a darle más herramientas de contralor a las juntas departamentales. Me gusta, eso me encanta. Y a nosotros recibirlo. Sergio, cuando guste, un gusto. Nos vamos a una